Guerra, guerra, guerra. Es la palabra que resuena constantemente en nuestros oídos últimamente. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. En febrero del 2013, el número 172 de la revista La Aventura de la Historia tiene un artículo que habla de la celebración del 70 aniversario de la batalla de Stalingrado, escrito por Javier Colás. Esta celebración es ícono de la resistencia soviética y el escritor en su artículo escribió cómo la vieja Stalingrado veía apagarse una a una la vida de los veteranos sobrevivientes de aquella carnicería. Hoy ya no queda ninguno. Se ha cumplido en este año el 79 aniversario de ese enfrentamiento. Wikipedia menciona esta ciudad de Rusia como la 12ª más poblada del país en el área metropolitana de Volgogrado, llamada Stalingrado entre 1925 al 61, y conocida por haber sido escenario de la batalla contra el avance de Alemania, la más cruenta de las batallas que tuvo lugar durante la Segunda Guerra entre junio del 42 a febrero del 43, con un altísimo costo de vidas humanas. Así sucede en todas las guerras, donde miles o quizás millones de madres pierden a sus hijos. Las guerras siempre han existido y la pregunta es, ¿por qué? Hoy voy a leer en la Biblia Peshitta, que es una traducción de los antiguos manuscritos arameos. En el capítulo 4 del 1 al 7 dice, ¿de dónde surgen las luchas? Otras versiones dicen, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No surgen de los deseos que combaten en sus miembros? Codician y nada obtienen. Matan y envidian, pero nada logran. Contienden y luchan, pero nada consiguen. Porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para dar satisfacción a sus concupiscencias. La pregunta es directa y la palabra de Dios habla de acuerdo a la realidad que enfrenta el ser humano. ¿De dónde surgen las guerras y conflictos? Son frutos de la vieja naturaleza del creyente, de la carne, de la codicia. Codiciáis y no tenéis. Nada de este mundo satisface el corazón. Cualquier codicia, cualquier tipo de lujuria, termina en remordimiento o en desilusión. Esto sucede si vives lejos de Dios. ¿Por qué asegura que nada consiguen las personas con preocuparse? Dice que porque no piden y no reciben, porque piden mal. Porque es para dar satisfacción a sus concupiscencias. El significado de esta palabra, concupiscencia, tiene que ver con un apetito desbordado de placeres de todo tipo. Es un pecado que Dios aborrece, porque ese apetito desbordado es la razón de la codicia. Dice que Dios no responderá a peticiones donde esté involucrada la codicia. Codicia también es un deseo descontrolado por tener algo que le pertenece a otra persona. El 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, su buey, su asno o cosa alguna de tu prójimo. Y podemos añadir como su trabajo, sus posesiones, etc. Nada de lo que Dios no te ha concedido a ti. Si no existiera la codicia y la envidia, habría paz. No conoceríamos la violencia, el asesinato, los asaltos, los robos, saqueos, etc. Nadie trataría de conseguir dinero a través de canales que puedan afectar a otros.
Si los países no codiciaran los recursos naturales que tienen otros países, no habría guerras. Las guerras y conflictos son producto de la codicia y la envidia, que luchan en el corazón. Son resultado de la incredulidad y el orgullo. Tal vez tú has escuchado estas expresiones. Yo merezco más. ¿Por qué yo no? ¿Qué corona tiene esa persona? Tal vez has escuchado otras más. Dios creó este mundo con su palabra. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los bendijo. No nacimos para matar como lo hacen los animales. Un pensamiento anónimo dice, cuando el hombre mata, se parece a los animales. Cuando roba, se parece al hombre. Y cuando ama, se parece a Dios. ¿Qué te parece? Pero la Biblia nos advierte de un adversario, que es el príncipe de este mundo, que se comporta como león rugiente siempre buscando a quien devorar. Ese ser espiritual e invisible es el que contamina la mente y el corazón de los hombres con tentaciones de todo tipo y sentimientos que si dejamos que permanezcan, nos atrapan. El atrapado ya no puede vencer sus pasiones, rechaza a Dios y vive en desequilibrio interior, luchando entre sus pensamientos, emociones y sentimientos, porque el diablo tienta y conduce al pecado poco a poco y logra que algunos creyentes amen el mundo. Hay personas atadas al odio, a la ira, a la violencia, a las frustraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen lo que ellos desean. El enemigo sabe cómo manipular la mente, aún desde la niñez. Mira, en una revista de computación llamada Dr. Max hace una década anunciaba la segunda parte de la saga de Call of Duty, o Todo el Deber, que es la traducción, prometiendo mucha acción y dando la bienvenida a la puerta de una nueva guerra nuclear, contando con un buen número de armas, tanto de corto alcance y poder como sofisticados sistemas lanzamisiles, y animaba a los jugadores a involucrar más personas a ese juego. Los modos son los conocidos, decía, todos contra todos, buscar y destruir, demolición, dominación, deathmatch por equipos y captura la bandera. No nos damos cuenta, pero desde hace como 2 décadas, cuando apareció la primera saga, las generaciones están siendo adiestradas para la guerra, provocando a través de juegos de guerra, aversión, antipatía, ira, odio hacia países por considerarlos enemigos, cuando ni siquiera saben nada de ellos. Un niño cristiano como de 11 años le estaba pegando a un menor de entre 6 a 7 años y yo le exhorté mientras al otro le dije que se fuera. El niño me dijo que él quería que hubiera guerra y al preguntarle por qué o para qué, me dijo, para poder matar a muchos. Quizás por eso tantos jovencitos son presa fácil de la violencia. El jovencito no entendía que Jesucristo nos dejó de su paz. No entendía que Dios es amor, porque su madre había sido abandonada por el esposo, aunque asistían a la iglesia. El apóstol Santiago ya había dicho en el capítulo 1 del 13 al 15, que ninguno diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propio deseo, y es seducido
al desear ardientemente o apasionadamente algo. Y cuando tiene respuesta, ha concebido y da luz el pecado. Y una vez que el pecado ha sido consumado, da luz la muerte. Qué claro nos dice que la tentación surge de los malos deseos, nunca de parte de Dios. Personas y algunos creyentes incluso culpan a Dios por cosas de las cuales Él no es responsable. Nosotros somos responsables de escoger el camino de vida o escoger el camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban de ser caminos de muerte. Deuteronomio 5:36 nos exhorta de esta manera: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Las personas necesitan conocer a Dios, así como la bendición que trae consigo la obediencia a su ley. La obediencia involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, la guía que recibimos del Espíritu Santo nos capacita para conocer al Padre Celestial y poder escuchar su voz, no la del enemigo. La Biblia nos recuerda: hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes y la forma en la que nos desenvolvemos se adapta a la voluntad del Padre, porque lo amamos. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero nada tendrá dominio sobre mí. El concepto de lícito aquí significa estar puesto bajo el poder. O sea, todas las cosas están en mi poder, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Lo que es lícito, lo que es ilícito, arruina la vida y la esclaviza. El arrepentimiento y confesar nuestros pecados a Dios nos hace libres. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y Dios nos hace nuevas criaturas. Gloria a Dios. Sigamos con Santiago. Él dice la palabra de Dios: oh adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo, porque eso es un adulterio espiritual. ¿O acaso creen ustedes que en vano dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente? Pero el Señor nos ha dado gracia en abundancia, por lo cual dice: Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sujétense pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Santiago 4, 5 al 8. El creyente no puede amar a Dios y al mundo. Dios se ocupa por los humildes, pero se opone a los soberbios. Y fíjate lo que dice: Dios nos ha dado de su gracia en abundancia para que nos sujetemos a Dios y resistamos al diablo, y éste va a huir veloz. Pero hay que acercarse a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y hay que santificar nuestros corazones, o sea, apartarse del mal.
La buena noticia es que somos llamados a ser libres, libres para hacer nuestra voluntad y que ésta esté alineada con la voluntad divina y podamos ser más que vencedores. Jesucristo nos dice cómo debemos vivir. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sabiendo que de Dios vienen todas las cosas, permanezcamos en Él. Pon tus delicias en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice en su palabra. En ocasiones pareciera que estamos solos y que no tenemos lo que necesitamos, pero no es así. A su tiempo tendremos más, mucho más de lo que pedimos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Gloria a Dios. Tal vez no poseemos mucho, pero sí podemos dar mucho. Tal vez parece que no tenemos nada, pero lo poseemos todo, porque Dios lo tiene todo y lo concede a sus hijos. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El cristiano puede vivir confiado y en paz, sabiendo que Dios conoce sus necesidades y que le proveerá lo que Él necesite. Deleítate pues en Dios, busca su presencia, adórale, ten paz, deja que su paz gobierne tu corazón. Esto no es escapar de la realidad, ni olvidarte de tus necesidades, es confiar, es creer, es tener fe en que tienes un Padre que es poderoso, que Él provee y te fortalece, y no le crees al enemigo para caer en sus trampas y maquinaciones. Recuerda lo que dijo el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el nuevo día. Dios te bendiga.